hablaron todas las provincias, se le dio tiempo a cada provincia a hablar, se escuchó al gobierno nacional, hubo una respuesta a cada planteo que se hizo. Se habló obviamente también del tema ganancias. No hay una postura única o unívoca o de consenso respecto al tema ganancias. La verdad que el balance es positivo. Fue una reunión, fue la primera reunión de trabajo, en serio. Tuvimos aproximadamente entre 3 horas y media, con una mirada de lo que es la ley ómnibus, un repaso de los temas que generaban consenso, donde los temas que más resistencia tenían en ese caso no están en discusión. Hablamos de cuestiones puntuales de cada una de las provincias, pero la verdad que celebro la vocación de diálogo y que sea el principio de una mesa de trabajo y no un toma y daca, un cambio de figurita. Yo no estoy de acuerdo con eso y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres, claro, y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no le alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. El Salón de las Mujeres efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que por cierto tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la secretaria general de la presidencia. No sé por qué vos sos el tercero o la tercera pregunta que me hacen con respecto al Salón de las Mujeres y al cambio por el Salón de los Próceres. Como si esto en tal caso le agregara valor, o sea, le sumaría, le daría un valor agregado a la mujer como tal. Y la verdad es que nosotros consideramos que no es así. De hecho, de por sí que haya un Salón de las Mujeres, tal vez sea hasta discriminador para con los hombres. Yo la vi tirada en el piso y se sacó los dos delincuentes de encima. Sí, me agarraron desprevenido porque yo estaba por pedir un Didi para llegar rápido a mi dependencia. Fue en ese instante, cuestión de segundos, que siento a alguien de atrás, la violar, veo al otro, y también con arma, y me empezaron a pegar en la cabeza. Me levanté como pude, mareada igual. No se los puede dejar solos y que en otro momento por ahí las acusaban, ¿no? Sí. Bueno, espero que ahora la causa rápidamente termine. Igual nosotros vamos a, por supuesto, mantenerla en su lugar, no vamos a tomar ninguna medida, al revés, todo lo contrario. La decisión es la condecoración y no la sanción. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vos ves en el dólar es un indicador temprano de lo que te está pasando con los precios, porque es un activo financiero, entonces va primero. En ese sentido, a mí me parece que es notable lo que está pasando con el dólar, porque lo que te está diciendo es, dado que es la moneda que más se apreció en el mundo y que se cayó como un piano, eso te estarías mostrando que de acá en adelante, en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Hace un rato terminó la reunión clave en Casa de Gobierno entre los gobernadores y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Interior, Guillermo Franco, el secretario de Hacienda y no estuvo presente el presidente Javier Milei. Ahora vamos a contar algunos detalles de la reunión.
qué se terminó resolviendo y qué es lo que queda pendiente, ¿no? Como un tema muy, pero muy delicado. Pero está Gabriel Prosperi en Casa de Gobierno. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Muy bien, vos lo decías. Ha terminado hace minutos prácticamente la reunión del jefe de gabinete, el ministro del Interior, con representantes, vamos a decirlo así, de las 24 jurisdicciones. Hubo 4 vicegobernadores en representación de sus provincias, el resto gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, desde el punto de vista político, aquel convite del presidente de la Nación a los gobernadores para comenzar a reunirse y dar justamente la posibilidad cierta de que se vote la ley ómnibus y llegar al pacto de mayo, como él mismo lo estableció, bueno, fue un éxito. Teniendo en cuenta justamente esto que te decía, las 24 jurisdicciones estuvieron representadas, aún los gobernadores que se mostraron más díscolos a la hora de participar de la reunión, como fue el caso del gobernador Axel Kicillof, que apareció justamente a la diestra de Guillermo Franco sentado en la mesa de negociación. Mesa de negociación, justamente, eso fue lo que hubo aquí, porque el impuesto a las ganancias vuelve justamente a la palestra política, se va a debatir en el Congreso, porque es lo que ofreció el gobierno nacional como fondos inmediatos para las provincias en este reclamo que venimos escuchando por parte de las 24 jurisdicciones prácticamente desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, a cambio justamente de la posibilidad de aprobar justamente una modificación del impuesto a la ganancia para que más trabajadores lo paguen y así las provincias puedan tener fondos. El gobierno les presentó una ley bases acotada a los gobernadores con aquellos puntos en los que la mayoría de los bloques estaba a favor. No hablamos de los bloques opositores per se, sino aquellos que fueron de alguna manera negociando la posibilidad de avanzar en ellos. Esto es lo que se ha llevado el gobierno nacional y esto es lo que se llevan los gobernadores, la posibilidad de seguir dialogando, de avanzar desde el punto de vista económico a través de una comisión que será establecida entre los ministros de Economía de cada una de las jurisdicciones y el Ministerio de Economía de la Nación. Esto va a ser un trabajo de mediano plazo, justamente para llegar a acuerdos que le permitan al gobierno y a los gobernadores tener sus cuentas fiscales medianamente ordenadas. Y por otro lado va a haber una especie de comisión política, una oficina de reclamos, entre comillas, que estará encabezada por el ministro del Interior, Guillermo Franco, y aquellos gobernadores que quieran reunirse con él estarán las puertas abiertas permanentemente para ir negociando desde el punto de vista político avances en la relación del gobierno nacional con los gobernadores. En todo caso, entonces, esta fue, Maxi, una primera reunión de varias más que pueden llegar, tal vez no con la totalidad de los gobernadores, pero sí parcialmente a partir de regiones. Y se espera también la reacción del presidente de la Nación, Javier Milei. Hoy hablaban Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Nacho Torres, tomaron la voz aquí donde estamos nosotros sobre el portón de la avenida Rivadavia. Lo veían positiva justamente la posibilidad de seguir negociando con el gobierno y también que el presidente de la Nación esté presente justamente en alguna de estas reuniones que podrían llegar sucesivamente, ¿no? Bien, Gabriel, gracias, muy amable. A ver, ahora vamos a hablar con Carlos González Prieto, está Hugo Aime también. ¿Qué se discutió en la reunión? Dicen los gobernadores que en la reunión, bueno, se trató de encarrilar un poco el diálogo político que estaba roto entre la Casa Rosada y los gobernadores. Claramente, el pacto de mayo que anunció Javier Milei el viernes pasado es una movida política muy astuta y muy inteligente para ganar tiempo, para evitar ¿qué? Y bueno, lo que se venía esta semana o la semana próxima, que es el avance en el Congreso, en senadores y en diputados, de leyes o de proyectos de ley que obviamente pegaban en la flotación de la política económica. Por ejemplo, que en el Senado voltearan el DNU, que eso pasara a diputados, o que una coalición de gobernadores opositores, tanto del kirchnerismo, del peronismo independiente y hasta algunos de Juntos por el Cambio, avanzaran con la coparticipación de impuestos que hoy no son coparticipables, para recuperar recursos las provincias. Me dicen de la reunión, primero que los gobernadores se llevan la impresión de que el pedido de restaurar impuesto a las ganancias es hoy un requisito, una condición del Fondo Monetario,
que está presionando por esto. Es decir, hay una presión muy fuerte del Fondo Monetario que ve que el ajuste fiscal vía licuación de jubilaciones, vía congelamiento de pagos por parte del Estado, por ejemplo, al sistema eléctrico, o vía recorte total de la obra pública o de transferencias a provincias, no es sostenible en el tiempo. Y que la caída de recaudación, que empieza a notarse en términos reales muy notoriamente, justamente, hace que este efecto licuación del gasto para mantener un superávit fiscal puede seguir hasta marzo, a lo sumo abril, pero en algún momento se da vuelta. Y, por ejemplo, si no hay una nueva fórmula jubilatoria, bueno, en junio los jubilados recuperan parte de lo que perdieron ahora y sobre todo si baja la inflación. Y eso bombardea el esquema de ajuste fiscal y de equilibrio fiscal total que quiere el gobierno y que es la principal ancla de la política económica. No hubo acuerdo por el tema de ganancias. Pero ¿por qué no hubo acuerdo por el tema de ganancias más allá de que sea un reclamo ahora o una exigencia del Fondo Monetario y que el gobierno esté muy preocupado? Porque se están repartiendo el costo político. ¿Quién paga el costo político de restaurar el impuesto a las ganancias? Justamente a partir de marzo, abril, que son meses donde viene el ajuste sobre la clase media, todo el aumento de colegios privados, prepagas, combustible, bueno, todo el mantenimiento de los hogares de clase media que vía aumento de tarifas de servicios públicos, vía aumento de servicios privados, vía aumento de combustibles, patentes, todo el tema de mantenimiento del presupuesto de la familia de clase media, bueno, empiezan a golpear a un sector de ingresos que está en ese rango, entre 1 millón y 2 millones de pesos. No solamente, como hasta ahora, a los sectores de ingresos más bajos. Me dicen que hay gobernadores, sobre todo en las provincias grandes, que están más holgados para poder pagar efectivamente los sueldos en los próximos meses, que no quieren asumir el costo de restaurar el impuesto a las ganancias. Además que hay un sector del radicalismo que tampoco quiere acompañar esto en este momento. Hay gobernadores como de las provincias del sur, las patagónicas, que tienen una gran franja de trabajadores petroleros alcanzados por el impuesto a las ganancias y se restaura el impuesto a la cuarta categoría y que tampoco en este momento acompañan. Por ejemplo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Así que, como dijo Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que ofició como uno de los voceros, ahí no hay acuerdo. Y el que está más urgido hoy, además de las provincias chicas o algunas provincias que están muy desequilibradas financieramente y que necesitan en los próximos meses algún ingreso adicional para poder pagar salarios, sobre todo las provincias chicas o alguna provincia que hoy gobierna Juntos por el Cambio, que venía del peronismo en un desorden económico total. Bueno, el tema es cómo se destraba esto. Porque el tema de la ley ómnibus, el DNU y demás es parte del cotillón que discute la Casa Rosada, que en última instancia quiere ir a los bifes, quiere un paquete impositivo que es lo que quiere que voten en las próximas semanas los legisladores, tanto en diputados como en el Senado. Veamos si, Carlos, agregás un poquito la información que tenés. Fíjense lo que decía Guillermo Franco, el ministro de Interior, y después Ignacio Torres y Jorge Macri a la salida de la reunión con los gobernadores. Con respecto al tema ganancias que tanto se ha conversado, lo analizamos también. En este tema también, teniendo en cuenta las situaciones de cada una de las provincias, algunas están de acuerdo con la forma del planteo, otras no estaban, seguiremos conversando, pero en definitiva en lo que quedamos es en armar una comisión de los ministros de Economía provinciales con las autoridades de Economía de la Nación para seguir avanzando en los temas planteados en el Pacto del 25 de mayo y analizar estos temas que nos quedan pendientes y al mismo tiempo nosotros trabajaremos desde el Ministerio del Interior con los ministros de Gobierno de las provincias para tratar los temas políticos que establece el Pacto del 25 de mayo. Así que me acompañan 2 de los gobernadores que estuvieron presentes. Quiero decir que la presencia fue total de los gobernadores, como ustedes saben. En algún caso hubo 3 vicegobernadores por imposibilidad de asistencia de los gobernadores, pero que fue una reunión, yo diría, muy cordial, muy positiva, en la que entendemos que hemos avanzado mucho en la viabilización del diálogo y la búsqueda de
acuerdos para avanzar en la propuesta del presidente. Ahí veían las caras, Franco, flanqueado por Jaldo, por el gobernador de Tucumán, que es un peronista que colabora, un peronista que ha sido el único que no firmó la declaración de los 23 gobernadores en el enfrentamiento con el gobierno nacional. Algunos dicen si es esto por una cuestión ideológica, porque acompaña al presidente Javier Milei, o si es porque Tucumán ha recibido aporte del Tesoro Nacional, una de las pocas provincias que ha recibido buenas sumas de aporte del Tesoro Nacional, es decir, la zanahoria. Y del otro lado estaba Rogelio Frigerio, que es uno de los gobernadores de Juntos por el Cambio, del PRO, que más acompaña al gobierno nacional, ahí uno quiere creer, por un alineamiento más ideológico o de convicciones. Pero me parece que entre todos los gobernadores, inclusive Frigerio o Jaldo, están preocupados porque ven que lo que ellos quieren impulsar, que es la restitución del impuesto a las ganancias, no va a ser tan fácil para el gobierno nacional. Sí, podremos dividir entre lo positivo y lo negativo, si querés, ¿no? Vamos primero con lo positivo. Después de la carta, ¿te acordás?, de hace 2 semanas de los gobernadores, tremenda, que parecía que estallaba todo por el aire, la verdad que presencia absoluta en la Casa Rosada no deja de ser un dato menor, después de las tensiones políticas que se habían generado con el gobierno nacional. 4 horas de reunión y tampoco deja de ser un dato menor, es decir, se puede hablar, hay vasos comunicantes, quedaron en seguir hablando. Ahora lo negativo, Maxi, lo que no salió de la reunión. Como bien decías, la cuestión de ganancias, donde no hay acuerdo, donde las provincias no quieren aflojar. Tampoco hubo acuerdo y se habló del Fondo de Incentivo Docente, que las provincias siguen insistiendo con que el gobierno nacional se tiene que hacer cargo. Tampoco hubo acuerdo con el Fondo Compensador de Transporte. Es decir, cuando se ponen a hablar de plata, ahí arrancan las tensiones. Lo positivo, que quedaron en seguir hablando, quedaron a hacer, como decía el ministro del Interior, una comisión entre ministros de Economía de las provincias, pero en lo puntual, que lo que más interesa, que tiene que ver con ganancias, como vos decías, y con estos recursos que había retaseado el gobierno nacional, que tienen que ver con el transporte, que genera mucho despelote en el interior, y con el fondo docente, tampoco hubo acuerdo, Maxi. Miren lo que decía Jorge Macri a la salida de la reunión. Hablaron todas las provincias, se le dio tiempo a cada provincia a hablar, se escuchó al gobierno nacional, hubo una respuesta a cada planteo que se hizo. Se habló obviamente también del tema ganancias. No hay una postura única o unívoca o de consenso respecto al tema ganancias. Ahí estaba Jorge Macri ratificando, digamos, ¿no?, una postura. El gobierno trató de correr el eje del Congreso a los gobernadores para que los gobernadores bajen la línea para que se apruebe el paquete fiscal en el Congreso. Y se encuentra con que hay gobernadores que se corren. Dicen, bueno, ¿quién paga el costo político de esto? Que lo asuma el presidente Javier Milei, que votó la baja de ganancia y ahora hay que restituirla, ¿no? Los gobernadores también, hay muchos que votaron la baja de ganancia y ahora lo tienen que restituir y no quieren asumir el costo político. Después, el tema del DNU, el tema de la ley ómnibus y demás, me parece que pasa a un segundo plano, porque lo que están discutiendo ahora es de dinero y cómo cierra las cuentas fiscales la nación y las provincias. ¿Qué estás viendo ahí? Hay un puente hasta mayo, pero hasta mayo, ¿qué va a suceder? Mirá, yo lo que veo es un gobierno ganando tiempo, intentando ganar tiempo. Saca la pelota del Congreso, que es el que tiene que tomar la decisión. Los gobernadores no manejan todos el Congreso. A ver, Tucumán maneja 3 diputados sí, 2 no el gobernador. Senadores, a Mansur no lo maneja. O sea, por dar un ejemplo. O sea, los gobernadores no te garantizan el manejo de la legislatura nacional. Por otro lado, es muy difícil llegar a un acuerdo por 2 cosas. Primero, porque cuando vos armás 2 comisiones, como decía Perón, sí, no llegas a nada, no estás decidiendo nada. Sí. Pero además, si vos lees los 10 puntos, cada punto tiene que ser discutido en sí mismo. Si cuando vos... no sé, hay puntos, digamos, que pueden ir a beneficiar a todo el país o a extranjerizar a todo el país y a fundir a la industria nacional. Me decía un gobernador, se podría haber discutido ganancias, la restitución de ganancias en enero.
Que una cosa es hacerlo en enero, otra cosa en marzo, abril, cuando ya vienen todos los aumentos juntos y la clase media está acorralada y los gobernadores empiezan a ver que se empieza el costo político empieza a hacerse sentir, ¿no? El gobierno retiró en su momento el paquete fiscal y ahora el gobierno necesita apurar el paquete fiscal, dicen los gobernadores, por presión del FMI. Esto dicho por gobernadores de Juntos por el Cambio, no del peronismo. Fíjense lo que ha ocurrido, por qué digo que hay una especie de show mediático alrededor de ciertos temas y los temas importantes de la agenda, que es cómo se ordena el ajuste fiscal, si este ajuste fiscal va a ser con un reparto de costos para que no caiga todo en la licuación de los jubilados o de los planes sociales o de los salarios, si va a haber un reparto de costos del lado de los impuestos y si va a haber un reparto de costos del lado de los gastos, es decir, para que efectivamente o puedan privatizarse empresas de servicios públicas o puedan avanzarse en recortes más profundos del gasto público, no pisando simplemente el gasto o cortando totalmente la obra pública. En el medio, el gobierno hace juegos para mantener, si se quiere, su audiencia, para mantener a su electorado. Uno de ellos fue hoy el vocero presidencial en el 8M, anunciando que le cambiaban el nombre al Salón de las Mujeres. A ver si lo tenemos ahí. Está ahí. El Salón de las Mujeres efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que por cierto tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres por decisión de la secretaria general de la presidencia. No sé por qué vos sos el tercero o la tercera pregunta que me hacen con respecto al Salón de las Mujeres y al cambio por el Salón de los Próceres. Como si esto en tal caso le agregara valor, o sea, le sumaría, le daría un valor agregado a la mujer como tal. Y la verdad es que nosotros consideramos que no es así. De hecho, de por sí que haya un Salón de las Mujeres, tal vez sea hasta discriminador para con los hombres. Quiero tratar de conceptualizar, ahora vamos a ir a la plaza, digamos, pero quiero conceptualizar eso para no quedarme con la frase que todos interpretan como una provocación del vocero presidencial o la decisión que toma la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, ¿no? A ver si del otro lado saltan las feministas, el colectivo de mujeres, los sectores progresistas. Quiero ir al concepto este del show político para ganar tiempo mientras se resuelve qué hacer para ordenar la política económica. Y mientras la realidad acelera, mientras la inflación va bajando muy lentamente, la economía está en picada, en recesión total, empieza a golpear no solamente sobre el consumo y la inversión, sino también sobre el empleo, y se requiere avanzar para que la política económica no esté prendida con alfileres, digamos, con el mecanismo de la licuadora, que en algún momento se termina, sino pasar a una segunda etapa, ordenar eso. Y para eso hace falta leyes. ¿Por qué digo que hay una especie de show político? Porque fíjense este tuit de Agustín Romo, que es otro de los hombres del presidente, otro de los luchadores en las redes sociales, ¿no? Es diputado provincial por la Libertad Avanza. Dice acá, en el Salón de los Próceres, como han rebautizado al Salón de las Mujeres, y con una foto de Carlos Menem. Que todo el mundo sabe ha sido un gran seductor. Es decir, un hombre que ha tenido muchas virtudes, muchos defectos, pero evidentemente alguien que en las redes sociales pone el Salón de los Próceres, ya no es más el Salón de las Mujeres, y pone una foto de Carlos Menem, un 8M, y me voy a optar de hacer otros comentarios respecto a esto, bueno, están armando un show político, digamos, para que del otro lado salte un colectivo, ¿no? Que es diametralmente opuesto al colectivo que sustenta al presidente. No, sin duda es eso. El show político. Total. Hay un video que con Karina Milei protagoniza y está... A ver, ahí está Karina Milei. A los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos.
Celebramos a los héroes de la independencia y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años, próceres que dieron su vida por la patria. Esta administración no va a promover desde el Estado militancias que generan discordia y división entre los argentinos. Nos importa la gran historia, la gran gesta argentina, homenajes que son válidos hoy y lo serán dentro de 100 años. Y no el guiño político estéril a un movimiento militante del momento, que las mujeres argentinas tampoco necesitamos. Karina Milei, digo, ahí hay una puesta en escena exactamente contrapuesta a la puesta de escena que hacía el kirchnerismo, digamos. También hacía su puesta en escena y su relato. El otro elemento, y ya vamos a la plaza ahí en el Congreso, el otro elemento es lo que ha pasado con los aumentos a diputados y senadores. Hoy hay una nota muy interesante de la colega Laura Serra en La Nación que ratifica lo que anticipó ayer Javier Calvo, que efectivamente se podía frenar el aumento a diputados y senadores enganchados de los trabajadores del Congreso, el aumento del 30%, con una firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Mené, y una firma de la presidenta de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel. Y eso no ocurrió. Digamos, y la pregunta es si eso pasó. No voy a mostrar pueden mostrar la nota de la colega. La pregunta es si eso pasó por ineptitud, porque no se dieron cuenta, porque fue un error, o si también hay una puesta en escena, porque sale el presidente a decir, bueno, hace falta un proyecto de ley ahora para desenganchar los sueldos de los trabajadores del Congreso, de los diputados y los senadores. Y no es así. Digamos, en varias oportunidades se enganchó el sueldo de los diputados y senadores a lo de los trabajadores del Congreso, la paritaria de trabajadores del Congreso, vía resolución del presidente de diputados y el presidente del Senado. Ocurrió en el 2011 con Vudú y Julián Domínguez. Ocurrió en el 2022 cuando se desengancha con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y con Moró en la Cámara de Diputados. Lo desenganchan porque era un escándalo que hubiera un aumento en la salida de la pandemia para diputados y senadores, y después lo vuelven a enganchar con acuerdo de todos los bloques para que comerse juntos el costo político. Lo vuelven a enganchar con trabajadores ese mismo año, en 2022, tanto Cecilia Moró en diputados como Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Entonces, uno tiene la impresión de que hay una puesta en escena, digamos, de la lucha contra la casta o de estas cuestiones de si el Salón de las Mujeres o el Salón de los Próceres. ¿Para qué? Yo creo lo siguiente, ¿no? Que la pregunta que todos tenemos que hacernos es si la Argentina está al borde del Titanic, escuchando a los que tocan la música y yendo a un iceberg, o estás a bordo del Oceanic, que era el barco gemelo que salió en la guerra, lo iba a hundir un submarino y golpeó al submarino y zafó. O sea, la pregunta es esa, ¿la Argentina va derecho a hundirse o va derecho a salvarse? Y ese es el dilema en que está el gobierno, la dirigencia política y la sociedad. Yo te diría que más que una puesta en escena, si me permitís, Maxi, es la construcción de un relato que tiene que ver con los ejes discursivos de la campaña, porque acá nos están corriendo de lo que vino pregonando el candidato a presidente en su momento con lo que está intentando hacer, conectándolo un poco con decisiones concretas. Es decir, dejar de llamar Salón de las Mujeres a algo que fue una bandera del otro espacio tiene que ver con la construcción de una identidad también, que le haga volver y le haga recular el aumento que firmó Martín Menem con la vicepresidenta para los diputados, es la construcción de decir, bueno, no, que la casta se joda. Digo, a mí me da la sensación... ¿Y por qué no lo frenaron? Bueno, porque quizás se les pasó, quizá no. Lo que digo es que todo va en función a la construcción de un relato que hasta ahora es muy coherente con lo que pregonaron en la campaña electoral. Digo, siguen... Y además tiene que mantener a un electorado que está ganando menos plata, salarios que se pulverizan. Totalmente. Y la gente, ¿por qué aguanta? Porque cree en esa construcción. Salvo cuando llega la hora de los hechos que inevitablemente suponen costo político. Por ejemplo, subir un impuesto como el impuesto a las ganancias. Sí, además... Que vos votaste
bajarlo en campaña electoral, una iniciativa de Sergio Massa en la desesperación del peronismo de tratar de ver si en un manotazo podían dar vuelta a la elección, y que ahora la pregunta es, bueno, ¿quién lo vuelve a subir? Obviamente, por ahí hay sectores de Juntos por el Cambio que votaron en contra de la baja y que coherentemente ahora votarían restaurar el impuesto. Hay sectores del peronismo que votaron a favor de la baja y que ahora van a votar restaurar el impuesto porque están desesperados para pagar los sueldos en las provincias. Pero el presidente también ahí asume un costo político, porque está claro que el gobierno nacional está muy preocupado por subir el impuesto a las ganancias. Y el presidente había dicho, me corto un brazo antes de subir un impuesto. Entonces, esos son los temas de fondo que hoy se está discutiendo. El otro tema es que si vos haces mucha bandera del relato, de la lucha contra la casta y demás, después empiezan a aparecer casos, como es el caso hoy de una directora del RENAPER, que es una militante de La Libertad Avanza. Hay una nota hoy muy interesante en el diario La Nación, donde empieza a ver como en la época de la Cámpora, puestos que se ponen con militancia política, ¿no? No en base a antecedentes, en base a currículum, a títulos, y con sueldos, como son en muchos lugares del Estado, puestos políticos, no puestos técnicos, que tienen sueldos que para esta sociedad son sueldos muy elevados, alrededor de 2 millones de pesos. Sí, a ver, hay que aclarar también, porque uno leía el titular hoy a la mañana y decía la directora del RENAPER, como si fuese la máxima autoridad. Es una dirección simple, es lo más bajo que hay. Si vos agarrás un organigrama, o como le llaman en la política los ravioles, sí, que tienen que rellenar, está abajo, se te cae del organigrama. Es decir, es una dirección simple, con un salario que ahí me pasaban, es de 600 y pico mil pesos netos, que se va a 1.700.000 a diciembre, ¿no? Probablemente estén los 2 millones de pesos, que son $2.000, de una dirección simple. Digo, después discutimos si está mal o bien, pero no es que es la directora del RENAPER. El sueldo bruto es 2 millones de pesos y de mano se va a 600.000 pesos. ¿Cómo es eso? Acá lo tengo, mirá, si querés lo puedo compartir. Por ejemplo, una dirección simple, estos son sueldos a diciembre. Es la planilla que tiene en el Estado. 633.000 pesos de sueldo básico. No, ese es el base, pero el de después si es 2 millones brutos no puede ser 1.142.000. ¿Cómo? 1.142.000 por tener funciones ejecutivas como directora. No, está bien, pero son sueldos de 2 millones de pesos, Carlos. Sí, 1.700.000. Sí, son $2.000. En diciembre. Sí. Bueno, de una dirección simple. ¿Sabés cuál es el salario promedio de esta economía del sector privado? Está bien, pero vos comparás. No, pero ¿sabés cuál es el salario promedio de esta economía en el sector privado? Sí, menos de 500.000 pesos. Exactamente, el salario del RIP, del salario privado en blanco registrado. Está bien, pero vos comparás. Estamos hablando de una persona de 23 años, sin tener ningún título académico, no terminó la facultad de nada, sí, y no tiene antecedentes laborales, más que haber asesorado en la Cámara de Diputados. No, seguro. Lo que digo es que no es la directora del RENAPER, como se pintó en algún momento. Vos leías la noticia, es la directora del RENAPER, tiene 23 años. Y digo, también, y no es por defender porque me parece mal, pero ¿no hay una doble vara cuando en el gobierno anterior esto era moneda corriente en todas las oficinas de la ANSES? Perdón, es lo que estamos diciendo. En el ANSES era moneda corriente y pero es lo que estamos diciendo. Cuando ayer el presidente dijo cualquier cosa en un colegio, lo hubiera dicho Cristina, la mataban. No, pero perdón, claro. Sí. Pero acá estamos hablando de algo muy concreto. A ver, lo que estamos hablando. La Cámpora llenó todos los organismos públicos de militancia rentada, de tipo que no tenía ningún antecedente, no tenía ningún título, 22 años, 20 años y demás, con sueldos de este valor, a valores de hoy de 2 millones de pesos. Y eso significó que ese discurso de la Cámpora de que el Estado era necesario, Estado presente, mientras llenabas los organismos públicos con militancia inepta y rentada, eso significó que venga otra fuerza política que diga, mire, el Estado es un desastre, miren, ¿para qué querés Estado? Miren cómo llenaron de ñoquis. No importa si es acá arriba o un radiolcito acá abajo que gana 2 millones de pesos. Entonces, si la que está acá abajo gana 2 millones de pesos, no quiero saber la que está arriba, digamos, o el que está arriba. Pero lo que estamos diciendo es, esto le pasa lo mismo que en Juntos por el Cambio, que como bien dijo Milei en su momento, se volvió Juntos por el Cargo. Llegó con el discurso de la renovación de la política y terminó siendo parte de la casta política. Y por eso ganó Milei. Me parece que es muy importante para Milei cuidar estas cosas. Claro. Que los cargos que se ocupan sean cargos de gente profesional, con antecedentes y que sea adecuado a la función que ocupan.
Ahora, si vos me decís, yo sé que hicieron circular, digamos, una serie de defensas bien coordinadas, que no hace falta que salga ningún periodista a defenderlo, sino respecto a por qué estaba en este cargo. Bueno, si después querés comentamos eso. Ahora, ojo, porque la Cámpora no te va a defender que sean profesionales los miembros del Estado, porque llenaron de ñoquis todos los organismos, hasta los organismos más importantes y que requerían personal técnico. El Banco Central, el Banco Nación, destruyeron todo con esa militancia. Entonces, la pregunta es, ojo, porque si vos estás ofreciéndole a la sociedad otra cosa, no puede haber militantes. Tiene que haber gente idónea, gente profesional, gente con antecedentes y además, de nuevo, 2 millones de pesos a mí no me parece que sea un sueldo irrelevante para una persona de 23 años. Bueno, se está discutiendo si 2 millones de pesos puede ganar un diputado. Perdón, voy al móvil, me está llamando el móvil. Gonzalo, esto es en vivo en este momento, Gonzalo. Sí, Maxi. Sí, Maxi, buenas noches. ¿Sabés lo que te iba a decir? Que estamos en la Plaza Congreso y se está por largar a llover. Estuve hablando con algunas chicas y lo que me dijeron es, si llueve, nos vamos a quedar igual. Mirá, te voy a caminar un poquito con el cámara, vamos, Córdoba. Para mostrarte lo que es la Plaza Congreso en este momento. Tenés de un lado a todas las mujeres en un ambiente festivo, con parlantes, bailando, cantando, y por el otro tenés un vallado sobre Avenida Entre Ríos de Policía Federal. Del otro lado hay un cordón policial también. Entonces las mujeres están sobre Rivadavia, sobre la plaza. Te digo, llega hasta 9 de julio. Si vas caminando por Rivadavia, Avenida de Mayo, sobre 9 de julio, justo en esa esquina, tenés también un cordón policial con varias camionetas de la policía de la ciudad ahí cortando para que todas las chicas, todas las mujeres que vengan caminando puedan estar tranquilas y no pase ningún vehículo. Lo cierto es que te digo, muchísima gente, y lo que te decía antes, Maxi, está empezando a lloviznar, sin embargo, las mujeres se van a quedar hoy viernes a la noche. Bien, Gonzalo, tenemos el otro móvil, está el móvil del otro lado, Alejandro Pueblas, está ahí. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, Maxi, yo estoy en Avenida de Mayo, 9 de julio. Fíjate lo que son las columnas, ahora se frenaron un poco, pero estaba hace minutos colmada. Avenida de Mayo, camino 9 de julio, fíjate que siguen avanzando, pero si giramos la cámara, lo que te contaba Gonzalo Sorbo, un control policial, las motos de policía de la ciudad, permitiendo que lleguen hasta Avenida de Mayo, que no se interrumpa nada sobre la 9 de julio, y aquí se empiezan a descongregar. Recién estaban bailando folclore, algunas de las mujeres aquí, obviamente vivando por el día del 8M, pero policía de la ciudad simplemente tratando de que obviamente no se llegue a la 9 de julio, permitir el libre tránsito sobre 9 de julio. De lo que respecta a Avenida de Mayo, hoy vamos a volver a girar la cámara, fíjate, toda la descongregación de la Plaza de los Congresos, obviamente de manera muy tranquila todo, pero sobre Avenida de Mayo hasta 9 de julio se puede circular de esta manera. Alejandro, hubo ¿qué cantidad de personas? Porque ahora se ve desconcentrado muy poquita gente, ¿no? Sí, te digo que hubo más cantidad de mujeres y de personas el día de hoy que en cualquiera de todas las marchas que tuvimos los días anteriores. No hay un número estipulado, pero la plaza estuvo colmada. Y eso ni siquiera había pasado, obviamente, el día que los movimientos sociales se movilizaron. Hay muchas mujeres muy emocionadas y demás por la gran movilización que fue y también el orden que se mantuvo tanto para venir como para volver. Bien. Alejandro, gracias, muy amable. Bueno, atención, decíamos que pese a todo, digamos, a la situación de ajuste muy fuerte, Javier Milei sigue conservando un nivel de aprobación por arriba del 50%. Por arriba del 50%, ¿no? No, la imagen positiva, sí. Si pones muy bien, más regular positiva, yo lo tengo en 52 puntos, Fede Aurelio lo tiene en 57. El tema es que hace 2 meses eso daba 60, quiere decir que está en caída. Y la aprobación de gestión, que hace 2 meses estaba en 52 puntos, hoy está en 45 puntos. Cuando vos preguntás si la gente está de acuerdo con el ajuste de un aplauso que había en diciembre, hoy eso está partido en 2. Si vos hoy preguntás si le darían todos los poderes al presidente para que haga lo que quiera, y en un plebiscito lo pierde. Si vos preguntás si
los diputados y senadores tienen que votarle todas las leyes al presidente o tienen que aprobarles unas sí, unas no. Solo un 16% contesta que tiene que aprobarle todas las leyes. ¿Cuál es el dirigente político de la oposición que tiene mejor imagen? No, no hay. No hay. Entonces, como no hay... hay... están todos negativos... Claro, a ver. El gobierno no es que la gente está de acuerdo con las políticas, tiene una esperanza... Es decir, en el escenario político está a nivel nacional Milei y nadie más. Y nadie más. El resto no existen, los dirigentes políticos nacionales... No, porque Cristina tiene lo de siempre, no sé, 36, 38, Kicillof 30... No, están todos negativos. O sea, no hay una oposición y la gente no mira a la oposición. La caída de Milei no se produce cuando la gente vos preguntás, ¿usted es adherente o opositor? Ponete, hace 2 meses era, no recuerdo, 55. Hoy es 45. Ahora, no es que ese 45 pasó al otro lado. No, es no sé. Es no me defino. Pero no digo, paso ese es un activo opositor. del presidente, que es el único que tiene imagen positiva. Es el único que tiene imagen positiva y mantiene la expectativa. Ahora, la expectativa en diciembre, el 57 pensaba que dentro de un año las cosas van a estar mejor. Hoy es 48. Por eso te digo, los números son altos en caída. Estamos hablando de encuestas de febrero. Ahora, te quedan 2 meses muy duros. Yo creo que él va a mantener un núcleo duro, que no hay dirigentes de la oposición que puedan hacerlo frente y que es el presidente el que maneja los tiempos políticos. Si hay un desbarranque, es culpa del presidente, no va a ser culpa de la oposición. No, bueno, claro. Digo, porque no hay oposición. Claro, pero cuando no hay oposición no hay alternativa. Claro. La gente dice, ojalá le vaya bien a Milei, porque si no, no hay alternativa. Por eso. No hay nadie políticamente que no está creciendo tampoco Miriam Bregman. No la estoy midiendo, Miriam, pero esa es la situación. A ver, Luis Caputo, el ministro de Economía, estuvo en la cumbre del BID. Vamos con la información, Carlos, dale. Sí, en Punta Cana, Maxi. Vos sabés que el BID es el segundo prestamista detrás del Fondo Monetario Internacional de la República Argentina, fundamentalmente en proyectos que tienen que ver con desarrollo, con infraestructura. Y hay expectativa porque ahora lo que el BID pide también es que Argentina ponga, no solamente que pida, lo hizo Brasil para mantener el porcentaje de las acciones que tiene igual cantidad de acciones que Argentina, y ahí están viendo si Argentina va a entrar también a fondear, no solamente a pedir, como viene utilizando, al BID. Todo el equipo económico muy activo, también estuvo Juan Paso en Expoagro anunciando, claro, dicen que no hay plata y se ponen creativos, créditos en litro de leche para los tamberos, por ejemplo. Parece que va a ser el principio de este tipo de instrumentos a través del BICE y también leasing para maquinaria agrícola. La pata productiva del Ministerio de Economía estuvo haciendo anuncios esta semana en Expoagro. Caputo, que hoy tuiteó desde República Dominicana, ¿no? En la cumbre del BID, efectivamente, y tuiteó esto que veíamos, un video en el cual se ven rebajas, descuentos de 2x1, 3x1, 25, 50% de descuento, 40% de descuento, creo que es de Pharmacity, ¿no? Y lo que dice Caputo, y lo que está planteando es que los precios se están bajando pero se encubren en descuentos y que por eso no lo registra el INDEC. Hay preocupación en el Ministerio de Economía, por eso se reunieron esta semana con las principales empresas de consumo masivo, porque dicen los precios de los alimentos, fíjense lo que dio la ciudad de Buenos Aires en el mes de febrero, dio incluso por arriba de la inflación general, cuando los precios de alimentos tienen que venir por abajo. Lo que tiene que subir son los precios regulados, los que se están aumentando ahora, las tarifas públicas, servicios privados, pero no alimentos. El planteo del Ministerio de Economía es, bueno, esos descuentos, esas bajas de precios se están encubriendo en descuento. Es algo bastante polémico porque hace rato que hay 2x1, 3x1, 50% de descuento en la segunda unidad, todas esas cosas. Pero hay preocupación, porque tendrían que estar bajando más rápidamente con esta recesión los precios que ya estaban adelantados, ¿no? Alimentos y consumo masivo, teniendo en cuenta la caída de consumo muy grande que hay. Hugo Aime, gracias, gracias por haber estado esta noche. Carlos, gracias como siempre. Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Yese en el aire de A24. Nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau.